bueno, tal como dijimos, vamos a abrir el compás para los participantes que han enviado sus preguntas. Aquí se las voy a leer. Eh, ¿Cómo determino mi nivel de deuda máximo sobre mis ingresos para conocer los correctivos? Repito, ¿cómo determino mi nivel de deuda máximo sobre mis ingresos para conocer los correctivos? Mira, yo en este momento eso depende de los ingresos que tenga, pero lo primero que tengo que hacer es listar todas mis deudas y en base a eso equiparar a ver si están cónsonos y tengo la misma cantidad de ingresos, porque en este momento hay muchas personas que no tienen siquiera ingresos, entonces eso va a depender, ¿sí? Eso va a depender. Y a nivel de endeudamiento hay inclusive legislaciones de cuáles son los niveles de endeudamiento que nosotros debemos tener con relación a los ingresos, ¿sí? Pero es muy relativo. Lo importante es que nosotros listemos cuáles son esos gastos que tenemos. Por lo menos debería ser en gastos de mis 100% de ingresos, debería ser 50% a 60% puede ser de gastos básicos y 30% de, yo le pongo el nombre de gastos complementarios, por ejemplo, que vendrían a ser como esos gastos de lujo o de comodidades. ¿Sí? Y los gastos básicos son los que yo necesito, que son indispensables para vivir. Un caballero preguntó cuál es la regla 20-30-50, pero él mismo escribió 20% ahorros, 50% básicos y 30% otros gastos. Sí, hay un libro que a mí me gustó mucho que lo pueden descargar en internet, nada más que nada más que la regla ahí es diferente, es 10-70-20 y el libro se llama El hombre más rico de Babilonia. Se los recomiendo porque lo pueden descargar por internet. Pero al final es el mismo principio. Entonces, lo que uno tiene que hacer con esta regla es que uno analiza, uno lista todos sus gastos y comienza a ver, porque ¿qué me pasó a mí la primera vez que hice esto? Cuando listé mis gastos y comencé a aplicar los porcentajes, me di cuenta que en vez de tener 50% en gastos básicos, tenía 50% en gastos complementarios. O sea, yo me la pasaba comprando ropa, salón de belleza, me la pasaba de paseo, me la pasaba sí, en viaje y mis gastos básicos, que claro, entonces como no me alcanzaba la plata porque estaba dirigiendo mal mis recursos de forma inapropiada, entonces al final yo no tenía como ahorrar y lo que yo necesitaba invertir en comida, en gastos de luz, en estas cosas, yo lo que hacía era que lo cubría con una tarjeta de crédito y me endeudaba mucho más. ¿Sí? Okay. También preguntan sobre la reserva. He visto una persona que pregunta cómo se hace la reserva y otra pregunta que vi más adelante es si hay una diferencia entre ahorro y reserva, porque la persona piensa que ahorro y reserva es lo mismo. No, mira, por lo menos yo, ¿cómo lo manejo yo en lo personal? Y ahí va, la reserva es para contingencias, para crisis, ¿sí? Entonces, o un ahorro, que uno le puede poner un nombre de ahorro de emergencia, ¿sí? Mínimo debe ser por lo menos un 10%. Por eso está bien que la regla 20-50-30 sea recomendada, porque del 20% tú puedes tomar 10 para ahorrar, para cosas que tú quieras, o tú puedes tener inclusive ahorros con propósitos, ¿sí? Por ejemplo, tienes el 10% de emergencia. ¿Eso qué significa? Cada vez que tú tienes un ingreso, tú vas sacando el 10%, pero tú sabes que la meta es, por ejemplo, si mis gastos mensuales son de 1,000 y yo tengo mi reserva, ¿verdad? A 9 meses, entonces mi meta es que esa cuenta de reserva, yo al final la tenga lista o la congele cuando llegue a los $9,000. Por ejemplo, si mi ingreso o mi salario es de 1,000 mensual. Ese es el ejemplo de reserva. Pero aparte, yo puedo tener ahorros de propósito. Yo me quiero, mire, hoy mi cultura de consumo es diferente. Yo fijo metas, ahorro por esa meta y después ejecuto. Por ejemplo, yo quiero pagar el año escolar de mis hijas. Yo en un año estuve ahorrando porque yo sé que la matrícula del otro año y la mensualidad, el costo del año escolar son $5,000, por poner un ejemplo.
¿sí? Entonces yo divido 5.000 entre 12 y yo sé que mensualmente yo tengo que ahorrar eso. ¿Por qué? Porque en enero del año siguiente, cuando hay que pagar la matrícula y el año lectivo, yo pago todo el año escolar. Entonces ese es un ahorro con propósito. ¿Sí? Yo ahorro, si quiero comprar un electrónico, yo compro, por ejemplo, quiero mi televisor cuando salieron los televisores, ¿sí? O sea, son esos ahorros con propósito. Yo me quiero ir de viaje, de vacaciones con mis hijas, yo digo, ok, necesito $4.000 para irme de viaje, ¿cuánto tengo que ahorrar y en cuánto tiempo para yo irme de viaje? Claro, esas eran condiciones normales, ahora estamos en otro momento, estamos en otras condiciones. Entonces, nosotros tenemos que ahorrar porque tenemos imprevistos, pero también tenemos que tener una reserva porque en momentos de crisis nosotros tenemos que usar esa reserva. Cuando viene esta crisis, si usted hubiera tenido, por eso le digo, las finanzas hoy son resultado de nuestras decisiones que tomamos ayer, pero ya no podemos recoger el agua derramada. Entonces, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? De una vez saquemos una partida del 20%, 10% reserva y defina cuánto usted tiene que tener de ese monto de reserva. Y la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué estrategia va a seguir? Hay muchas estrategias, depende de cada cual, cada condición y situación personal es diferente. Ok. Aquí dice, una consulta, si tengo dos préstamos, carro y vivienda, ¿debería darle prioridad a uno más que otro o pagar un poquito de cada uno? Yo creo que vamos al tema de indispensable. ¿Sí? Si su carro es un elemento vital para generar ingresos, entonces yo lo pensaría. Sí, claro, tengo que pagar los dos. Pero si no, hay que darle, yo creo que lo básico, y esto no lo digo yo, hay varias teorías, ¿sí? Por ejemplo, está la teoría de Freud que dice que hay una pirámide. El ser humano, para sentirse satisfecho, tranquilo, primero tiene que cubrir el primer eslabón de la pirámide, que es sus necesidades básicas, que son comida. Usted se tiene que sentir, casa, usted tiene que sentirse seguro, en un lugar donde estar de forma segura. Entonces, ahí pues me llevaría y yo respondería de esa manera. Pero también otra realidad, si usted tiene un carro, entonces, y tiene ese crédito, ¿qué puede hacer para que a través de ese carro usted genere ingresos, que se pague esa letra o que le genere usted ingresos para usted poder generar ingresos adicionales? ¿Sí? Okay. Aquí dice, ¿cómo se puede preparar el primer paso que sería tu radiografía financiera? Que si puedes poner algún ejemplo, aunque me parece que ya lo hiciste. Perdón, ¿me repite? Ajá, repito. La persona lo que quiere es, sobre la radiografía financiera, que dieras un ejemplo concreto de cómo se puede preparar ese primer paso. O sea, me imagino que sería como que le diera la lista, cómo la hace, Ay, eso es a fácil. grandes rasgos, pues. Gracias, Cheryl, me corrigió porque es que de verdad que se me olvidó. Lo que les decía, les comentaba hace un momento de la pirámide es de Maslow, ¿sí? Que esa es la teoría de cómo el ser humano va, a medida que va cumpliendo cosas, va logrando como esa autorrealización. Entonces es la pirámide de Maslow. Eh, Mira, tomar conciencia, primero es poner en blanco y negro. Y la pregunta es, ¿qué tengo? ¿Qué debo? ¿Qué poseo? Hagan 3 cuadritos. ¿Qué tengo? Tengo una cuenta ahorro A, B, C, D, no tengo nada. Yo en ese momento cuando hice eso la primera vez no tenía nada. Cero ahorrado. Entonces, listo, banco A, B, C, ¿qué tengo? Mire, yo después me puse a pensar, como no tenía nada en el banco, ¿qué tengo? Bueno, tengo un reloj que de repente lo puedo vender y les voy a ser honesta, tengo un cuadro, una serigrafía y lo podía vender. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos dice, bueno, que era lo que le decía, de activos, ¿qué tengo? ¿Qué poseo? Eh, y lo otro, ¿qué debo? ¿A quién le debo? Y nosotros tenemos tarjetas de crédito, préstamos personales, hay leasings, tenemos préstamos hipotecarios, lístelos todos, A, B, C, D, cuánto es su letra mensual, cuánto usted paga de tasa real, tasa efectiva, y esa es información que si usted va al banco y usted la pregunta, se la dan. ¿Cuánto usted paga de comisiones bancarias?
¿sí? De cargos bancarios. Y les voy a decir una cosa, cuando yo compré el préstamo de mi hipoteca que lo adquirí, yo hice mi ejercicio y la mejor propuesta era la de Banco Nacional de Panamá. Y yo estaba horrorizada porque decía, yo ir al Banco Nacional a pedir un préstamo. Miren, y lo hice y me fue bien. Pero era lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que nuestro dinero valga. ¿Sí? O sea, váyanse con esa. Tenemos que hacer que nuestro dinero nos rinda al máximo. Entonces, con ese panorama, póngalo, lístelo. Y lo otro son los gastos. ¿Qué gastos usted tiene en este momento? Todo, póngale una listita. Si nos escriben, nosotros podemos, Edilma, no sé si puso el correo, nosotros tenemos El unos correo. cuadritos de Excel donde ustedes pueden levantar la información, algo sencillo, donde ustedes pueden levantar la información, pero es importante que lo vean para entonces poder saber realmente cuál es su posición y en base a eso tomar medidas y acciones. Marlene, tenemos otra pregunta. ¿Qué le diría a un joven que aún no ha adquirido responsabilidades mayores, pero que quiere iniciar ahorros? O sea, una persona sin compromisos que todavía no ha adquirido responsabilidades mayores. Me imagino que es que no tiene, todavía no ha adquirido casa o auto o no se ha casado, no sé, pero que quiere iniciar ahorro. ¿Cuál sería tu recomendación? Pues si quiere iniciar ahorros, tendría que hacer, como puede hacer variable, tener una cuenta de ahorro y también hay fondos de inversión a largo plazo que generan más intereses. Y puede distribuirlo y sacar un porcentaje también para de repente, no solamente, porque mire, la cultura del panameño y del latino es más ser como empleado, o sea, trabajar para otro, pero y es un aspecto cultural, y se los digo porque eso lo estuve investigando, eh, pero tenemos que emprender, entonces de repente puede tomar una parte, un porcentaje, ¿sí? 20, 30% del 100% que va a ahorrar. ¿Para qué? Para invertir, porque está joven. Y miren, a los que ya tenemos hijos, tenemos que motivarlos a que ellos sean emprendedores, que ellos tengan sus propios negocios, que ellos generen fuentes de ingresos y puestos de trabajo para otros. Si es joven, yo creo que tiene un excelente momento para hacer cosas. Así es. Aquí hay algo que dice, en esta situación de crisis que nos tomó quizás sin reservas ni ahorros, se prioriza pagar deudas antes que ahorrar, porque no queda para ahorrar. Y sí hay que ahorrar de todas formas algo. Sí, Yo creo que lo mencionaste, pero sí, exacto. sí, reitero, aunque sea, acuérdense, tratemos de pensar, no les estoy diciendo que no paguen, ojo, pero tenemos que tomar control. Cuando tú tomas control, tú decides, ves cuál es tu situación y en base a eso tú dices, ok, primero, lo primero, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando cobramos? Pagamos, pagamos, pagamos y después si me sobra, entonces ahorro, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ser diferente. Yo tengo que ahorrar. Saco mi partida para ahorrar y con lo que me queda, ahí viene el 20%. Saco el 20% y con el 80%, entonces yo distribuyo. Tal vez en este momento estoy pagando $100 en algo. ¿Cómo puedo reducir? En vez de $100, tengo que pagar menos. Porque entonces, tal vez al sacar, apartar el 20% para ahorro, entonces no me va a quedar para pagar el resto, pero entonces ahí es donde viene, ¿se acuerdan los chanchitos? En donde yo comienzo a tomar medidas y hacer ajustes. Así es como funciona y espero que eso haya quedado claro. Ok, también preguntan qué porcentaje de ingresos se debe destinar a inversiones para crear pasivos. Puede sacar de un 5 a un 10%, pero eso tiene una regla. Por ejemplo, por eso les recomendaba el libro este del hombre más rico de Babilonia, porque ahí el autor recomienda un 10%, pero ese 10% al momento de ser invertido debe usarse bajo ciertos principios. Y uno de los principios es que si yo voy a invertir en algún negocio, tiene que ser en un negocio que yo conozca, en el que tenga experiencia. Y si no tengo experiencia, yo tengo que buscar la asesoría de un experto. ¿Por qué? Porque yo tengo que minimizar el riesgo de mi inversión. O sea, yo no voy a invertir en algo que voy a perder el dinero. Yo tengo que invertir en algo en donde yo minimice el riesgo. O sea, en otras palabras, que yo recupere la inversión. ¿Sí? Ok, ya la última pregunta, porque estamos ya a tiempo de concluir. Existen muchos gastos imprevistos. Por ejemplo, reparaciones en la casa,
auto, etcétera. ¿Cómo puede uno ahorrar o mantener una reserva si surgen estos imprevistos? Mira, esas son las cuentas de ahorro que yo tengo con propósito. Yo tengo una cuenta que se llama auto y yo voy separando. Por ejemplo, yo sé que tengo que hacer mantenimiento. Yo hice un presupuesto, pero, o sea, la primera parte, lo primero que hay que hacer es ajustar los gastos por si nosotros estamos gastando más de lo que tenemos, ¿sí? Ese es lo primero. Esta pregunta va enfocada como ya cuando yo me estabilizo, ¿ok? Entonces, cuando yo me estabilizo, yo comienzo a tener cuentas, ¿sí? Con propósitos que yo estoy generando más ingresos. ¿Cómo yo lo hago? Yo hago como mi presupuesto proyectado. Entonces yo digo, ok, en el año yo tengo que hacerle un mantenimiento al carro. El año anterior, más o menos cuánto me cuesta el mantenimiento y cuántas veces yo lo hago al año. Y yo tengo que sacarle placa y tengo que cambiarle llantas. Entonces yo sé que mensualmente yo tengo que sacar una partida, por ejemplo, de $50, ¿sí? Al año yo voy a tener $600. En ese tiempo, ¿verdad? Yo voy teniendo ahí un colchón. Llega el mantenimiento, yo no saco de mi presupuesto. Yo voy a mi cuenta con propósito de carro y yo le hago el mantenimiento del carro. Cuando llega fin de año, que tengo que cambiar las llantas, ya yo no tengo que pensar, necesito $600 para cambiar las llantas de mi carro. Yo voy a mi cuenta con propósito y uso la cuenta con propósito y cobro las llantas. No sé si me expliqué, pero eso entiendo y estoy consciente que eso no lo podemos hacer en este momento. En este momento tenemos que eliminar la brecha entre ingresos y gastos, ¿sí? Porque nuestra situación financiera no va a mejorar mientras nuestros gastos sean mayores que nuestros ingresos. Tenemos que, lo primero que hay que hacer, y eso es ya, hay que equipararlos. Luego entonces yo genero más ingresos e incluyo esos adicionales que yo quiero tener, como les dije, viaje, escuela, carro, casa, mantenimiento de casa, todas esas cosas. Entonces, ¿el principio cuál es? Fijo metas, defino acciones de cómo voy a generar esos ingresos y en base a eso ejecuto, ¿sí? Me voy de viaje, compro las llantas, compro el super televisor para mi casa, porque ¿cómo nos Ajá. endeudamos, señores? ¿Cómo nos endeudamos? Mire, yo leía eso y yo me moría de la risa porque yo me acuerdo de mis tiempos. Eh, Estamos en el sillón viendo para Navidad, cómo comienzan las propagandas y estos super televisores y todas estas cosas. Entonces todos queremos esos super televisores modernos, último modelo. Entonces vamos y lo compramos. No tenemos la plata, pero compramos con tarjeta de crédito. Después ponemos el super televisor HD y estamos así, y ya entonces el mueble no, está feíto, la mesa está feíta, entonces, no, es que tengo que comprar una mejor mesa. Y voy y compro la mejor mesa, ¿y cómo lo pago? Con tarjeta de crédito. Ese dinero no es suyo, ese dinero es del banco, y es carísimo. Comprar con tarjeta que, mire, yo me acordé, cuando yo leí eso, yo me acordé, cuando yo me compré un par de zapatos, lo pagaba con tarjeta de crédito y yo pagaba el pago mínimo de tarjeta de crédito. Dios mío, como 2 años pagando ese par de zapatos. Y esa es nuestra realidad, la realidad de muchos. Entonces, esos hábitos hay que cambiarlos, hay que eliminarlos. Tenemos que ahorrar, fijar metas y ejecutar. Ok, perfecto. Bueno, les incluimos nuevamente el correo al que pueden escribirnos info@itsconsulting.com. Pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y sobre todo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Dentro de unas horas tendremos lista la presentación para que ustedes puedan volver a disfrutarla. Y la próxima semana, mismo canal, misma hora, diferente expositor, trataremos el tema transformación digital es evolución obligada hoy. Queremos contar con su presencia y adicionalmente con más amigos que se nos unan, así que ya sabe, ya pronto lo verá por redes sociales. Los esperamos. Vamos a dejar unos minutos si quieren pues tomar nota de lo que hemos anotado de la dirección y del correo. Y pues damos por concluida el webinar. Muchísimas gracias por su asistencia. Así, acuérdense, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Como dice Nelson Mandela, que me voy a robar sus palabras cuando escuché a Marlene. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Así es.
Así es. Después de que la mariposa es mariposa, ya no vuelve oruga, No vuelve oruga. ya vuelve oruga. Bueno, muchas gracias por participar. Buen día a todos. Estamos en metamorfosis. Hasta luego. Chao. Pero eso yo no sabía, no me